Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Volvemos con todos ustedes. Finalmente, como hemos comentado estos días, hacer el programa desde lo que se denominaría la España rural es bastante complicado, vamos a decirlo así de claro. No hay capacidad de redes y es un suplicio. Pero hoy vamos a intentar poder estar con ustedes, coche en mano, subiendo a la montaña para intentar llevarles lo que está pasando las últimas horas. Mañana estaremos, si no hay ninguna novedad, desde Barcelona. Allí habrá un poco más de tranquilidad y confirmará un poco esas cosas que seguramente a muchos de ustedes no les importa porque quieren escuchar el programa, pero que nos lleva un poco a algunos a pensar que este país hay cosas que se hacen relativamente bastante mal. Es decir, muchos se llenan la boca de proyectos, de ideas y al final el resultado es dobles velocidades y que las cosas no funcionan. Pero vamos a entrar en la dinámica del programa y vamos a empezar a hablar de eso que podríamos ya denominar el error de los 160. Lo hemos comentado hace semanas aquí, que el objetivo del PP era llegar a 160 o más diputados para intentar gobernar en solitario con la abstención o no de Vox, pero sabiendo que Vox no iba a apoyar obviamente a un gobierno socialista. Al final el juego se llama de los 160, podríamos llamar de los 200, porque necesita que esa suma se vaya sobre 190 y largos 200 para que pueda ser factible ese acuerdo o no acuerdo precisamente del PP y Vox. En sus encuestas parece que les dan por esa cifra. La realidad de las encuestas que vamos a comentar hoy, ABC, la de GAT3, El País, La Razón, El Confidencial y El Español, pues parece, seamos sinceros, que no dan esas cifras y no es que se queden a uno o dos, no, se quedan en algunos casos a cerca de 20 diputados de los 160. Hombre, pueden equivocarse y mucho las encuestas, pero da la sensación de que algunos están gestionando más por encuestas internas que por la realidad existente en estos momentos en el país. Luego nos iremos a hablar de esos movimientos. A raíz un poco de las encuestas se fijó que empieza a destacar, vamos a decirlo así, mensajes más, no sabemos si la palabra sería livianos o quizá más sencillos de entender que los que estaba llevando en días pasados, que entre nosotros se entendían bastante poco. Hoy habla de cosas que en este canal hemos hablado alguna vez, por ejemplo, regular el Falcon no como si fuera un taxi. Que alguno dirá, hombre, con eso gobiernas un país. Hombre, no lo sabemos. Pero lo que es cierto es que es un mensaje que cala a mucha gente. Luego tenemos la batalla de Moreno, que dice de que hay que marcar líneas a Vox, como siendo un sucedáneo, vamos a decirlo así, de fijo y marcando un poco su territorio. Hoy parece que Ayuso ha preferido dejar a Feijóo el tema de la guerra. Y luego tenemos ese momento de Guardiola, la futura presidenta de Extremadura, llorando. Que nos parece muy bien llorar, que es muy lícito y todo eso. Pero lo que nos está denotando realmente es una batalla interna en el PP de posicionamiento. Vamos a decirlo así de claro y lo explicaremos más adelante. No estamos asistiendo a una batalla de sustituir a nadie, sino estamos asistiendo a una batalla donde más de uno se está colocando. Ya hablamos obviamente del señor Moreno y la señora Ayuso, hoy no, pero indirectamente, se están colocando por aquello que es muy típico de este país, el por si acaso. Si acaso Fijo patina, nosotros no nos hemos manifestado para que no se entienda que estamos haciéndole una campaña en contra, no, que eso lo único que llevaría es obviamente a más victoria del Partido Socialista, pero sí posicionarnos por si hay que en un momento dado dar un salto hacia adelante. Mientras en el PSOE siguen los nervios, la gira de Sánchez hace que suban las encuestas, esa gira mediática, pero no acaba, parece, de arrancar más allá de esos 105 en algún caso. En el caso más certero, digamos, sería en el caso del país, lo vamos a comentar luego, a 111. También se mueve en esa cifra el del ABC de GAT3 entre 107 y 111, con lo cual parece que sí que existe esa remontada, que obviamente va a expensas de lo de sumar. Mientras Felipe González, que saben que le gusta hablar a veces poco, a veces mucho, según algunos, a veces demasiado, pues nada, dice que debe gobernar la lista más votada.
Eso sí que les podemos confirmar a día de hoy que la lista más votada obviamente va a ser la de Feijóo y eso creemos que nadie lo va a dudar en este momento. Pero fíjense que si la legislatura anterior ha sido la legislatura de Frankenstein, se puede imaginar que lo de pactar, aunque sea con el diablo, es algo que en este país parece cada vez más claro. Y decíamos, esa subida del PSOE obviamente va en contra de la bajada de Yolanda Díaz, que verán que no acaba de superar los 35 escaños y que está con sus políticas y sus, no sabemos si decir historias, sus propuestas, cuanto menos extrañas. Ahora propone eso de los 20.000 euros, que como dice Calviño, ¿cómo leches lo va a pagar para los jóvenes? Hombre, los que hemos sido jóvenes y somos un poquito más mayores ahora, hombre, si nos hubieran dado 20.000 euros, que de aquellas, cuando éramos jóvenes, estamos hablando de unos 3 millones y pico de pesetas, pues ¿qué quieren que les diga? Estaríamos encantados. Pero hay una cosa que se equivoca nuevamente y que es una política muy de izquierdas, en este caso la señora Yolanda Díaz, que es creer que los jóvenes son subnormales, vamos a decirlo así claro, y que piensan, como pasó con el bono cultural del PSOE, etcétera, etcétera, que eso les va a llevar votos. No, eso es lo que les lleva en general, a sonrisas y decir, mira, qué tontos son, y luego a votar a quien les dé la real gana. Y eso es algo inevitable a estas alturas. Luego, por último, hablaremos también de Vox, donde hoy han votado en contra el gobierno de Buruaga en Cantabria, que ha pactado con el partido, íbamos a decir corrupto, pero bueno, eso lo veremos en unas semanas o meses, del señor Revilla, y que han quedado realmente fuera de juego en este escenario. Fíjense que el PP está intentando hablar poco de este tema, porque realmente es uno de los temas seguramente más complejos de los que ha tenido el PP en estos momentos. Ha quedado claro el tema de Valencia, el pacto, ha quedado claro, aunque sea con lloros, el tema de Extremadura, ha quedado claro el tema de Aragón y el tema de Baleares, queda pendiente obviamente el tema de Murcia, y el tema de Cantabria, fíjense que ha quedado como desdibujado, como si a nadie le interesara. Y alguno debe preguntarse, teniendo en cuenta que el partido de Revilla, y fíjense el detalle, no se presenta a las elecciones generales, donde sí que tiene un diputado en el grupo mixto, pues no hay que ser tampoco muy intelectual y analista para darse cuenta que los votos que iban a ir al partido de Revilla seguramente irán al Partido Popular. Y saben esos acuerdos extraños a veces que suceden, que uno ha de visualizar con mucho tiempo, pues parece que la decisión del Partido de Revilla de no ir en las elecciones generales tiene algo que ver con este pacto donde Vox queda fuera. Luego nos iremos, por último, saldremos un poquito la cabeza al extranjero para hablar de estos temas de Francia, estas últimas noches muy conflictivas que parece que se están disminuyendo en las últimas horas, pero que denotan que en Europa las cosas pues no están tan bien. Que no sabemos si la palabra, a nosotros no nos gusta mucho la palabra integración, porque pensamos que, oiga, que al final integrarse parece que es como llamar de segunda manera a gente que viene a un lugar, pues a trabajar, a lo que sea. Sí que es cierto que pensamos que cuando uno llega a un lugar ha de intentar adaptarse a las circunstancias. Oiga, nosotros siempre explicamos lo mismo cuando estamos en países árabes o así, pues obviamente, bueno, obviamente no sé si es la palabra, pero no íbamos a la mezquita, pero respetábamos, por ejemplo, pues que los viernes no se trabajara, o historias como esas, o que la gente se pusiera a rezar cada dos por tres. Todo eso es respetable, pero creemos que esa es la gracia, si intentas imponer tus ideas a unos, y en este caso hablamos de Europa, locales, pues al final usas palabras como integración, pero algunos creemos que la usan de una forma equivocada, porque la usan más como diciendo sumisión que diciendo entender la situación real. Es cierto que lo de Francia ha sido y es muy explosivo, y es cierto que es un modelo, curiosamente, que no se repite por ejemplo, en España, fuera de algunos lugares muy puntuales, en Cataluña, principalmente donde hay, lo hemos dicho en alguna ocasión, ciudades, barrios enteros donde, por ejemplo, los Mossos de Escuadra o la policía no puede entrar por las dificultades que tendré, donde uno que se ha paseado alguna vez, pues le da una sensación, no sabemos si extraño o no, de estar en el pequeño Marrakech, por decirlo así de claro y así de contundente. A algunos a lo mejor les gusta viajar sin irse fuera y otros, que es el gran problema,
y eso hablamos de España y Francia, creen que eso no existe. Y a veces hay que intentar entender las situaciones conflictivas para intentar buscar una solución. Lo fácil es llorar, chillar, ponerse nervioso, todas esas cosas. Pero al final siempre hay que pensar en qué se puede y qué se debe hacer para buscar una solución. Y si les parece, entramos ya directamente en el tema de las encuestas, que hoy, como es habitual últimamente, y van a ver que va a ser muy habitual los próximos días, ya prácticamente hasta la semana anterior a las elecciones, pues han sido muy claras y rotundas. La clave que podríamos decir es que en el mejor escenario el PP se mueve los 154 escaños que ofrece en su horquilla alta el diario ABC, la encuesta de GAT3, y en el caso más bajo se encuentra curiosamente la del País, que les da aproximadamente 125 diputados. En el resto, pues se mueven, pues para hacerse una idea, y hablamos primero del PP, pues en La Razón entre 143 y 145, el Confidencial entre 132 y 135 y el Español 140. Aquí lo hemos dicho en alguna ocasión, aquí no hay que hacer de adivinos ni tirar la bola de cristal, pero pensamos que ahora mismo el PP se puede mover fácilmente en esos 140 que dice el Español, no por ninguna simpatía, más que los 132 que dice el Confidencial o los 150 que dice ABC. Creemos que el escenario que se ha contemplado con las disputas con Vox en el caso de Extremadura, pues ha llevado a un movimiento de votos del Partido Popular a Vox, de votos, como decimos, prestados. Aquellos votos que hemos explicado más de una ocasión que dicen, mira, queremos que gane el Partido Popular, pero queremos que gobierne con Vox. Y el escenario que denotan estas encuestas es precisamente ese. La suma del PP y Vox no parece subir en números porcentuales como había pasado antes de la convocatoria electoral, que recordemos se movía entre 190 y largo y 200, y curiosamente esa cifra lo que daba era que el Partido Popular se planteaba gobernar con 160 diputados. Ellos insisten que ellos tienen en sus encuestas internas esos 160 diputados y que no deben corregir ninguna acción porque lo tienen todo bien encauzado. Podríamos creerlos, vamos a decirlo así de claro, pero quien haya estado mirando los movimientos del Partido Popular, sobre todo de Feijóo, los últimos días donde se ve un abandono, vamos a decirlo así, cada vez más claro de la línea de Samper y la línea de Bendodo. ¿Alguien se acuerda del verano azul? ¿Es que no? ¿De Samper? Parece que fue una campaña ridícula. Y da la sensación que, viendo lo de hoy, que Feijóo, aparte de la entrevista que ha hecho hoy en medios, ha hecho más de una, da la sensación que Feijóo ha decidido finalmente tomar el mando de las operaciones porque no está nada conforme con la política tanto de uno como de otro. Hablamos de Bendodo, hablamos de Samper, incluso hablamos del señor Tellado. Y da la sensación que Feijóo ve el apuro solo reflejado en las encuestas hoy en el país, donde la suma entre el PP y Vox no le lleva a gobernar, recordemos 125 más 43, le lleva aproximadamente, bueno, aproximadamente no, a 168 diputados, a 8 de la mayoría, y lo dejaría fuera del gobierno. Y con unos datos así, donde recordemos, PSOE estaría en 111 y Sumar en 35, en esa encuesta del país, que estaría en 146, sería mayoría el gobierno actual por encima del Partido Popular. Y esa realidad que aquí estamos explicando desde hace semanas, que seamos sinceros, no creemos, y vamos a tranquilizar un poco, y vamos a decir a la parroquia, pero bueno, a la gente que nos escucha, no creemos que la suma PP-Vox baje por debajo de los 176 y explicamos rápidamente por qué. Porque al final, aunque alguno no lo crea, estos votos acaban siendo contenedores de votos. ¿Y quien vota a PP? Pues duda de pasar a Vox, y quien vota a Vox duda de pasar a PP. Pero nadie que vote Vox duda de votar al Partido Socialista, ni nadie del PP, que es un voto sobre todo anti-Sánchez, duda de votar al Partido Socialista, ni mucho menos a Yolanda Díaz. Con lo cual, si las estimaciones previas a las elecciones se movían sobre 190 y pico 200, creemos que ahora las estimaciones deberían moverse entre la suma de PP y Vox entre 180 y 190 diputados. Y eso daría una mayoría al PP, pero también creemos, y ahí lo contrastamos en todas las encuestas,
que Vox creemos que va a tener su suelo sobre los 40 diputados. Fíjense que de las encuestas que hoy han aparecido, tenemos la del Español que les da 41, la del Confidencial que les da entre 44 y 47, La Razón les da por debajo 37-39, El País les da 43 y GAT3 de ABC, que siempre pasa por ser una de las encuestas más fiables por los resultados electorales, le da, en este caso sí que le da entre 25 y 29 y una subida del PP a 150-154. Esto les da una mayoría justa, muy justilla, de mayoría absoluta en la suma de los dos, pero con una subida del PP que sobrepasa por primera vez los 150 y que se aproxima a estas apenas semanas de las elecciones a los 160, que algunos consideran el PP que es la cifra que necesita Feijóo para intentar gobernar en solitario. Y esa es una de las claves electorales, que los debates que van a venir van a ser decisivos para mover ese porcentaje de votos que al final nos mueven, seamos sinceros, entre 15 y 20 diputados. No queremos que muevan más, pero con una realidad importante. El techo, hemos dicho el suelo de Vox, creemos que está en 40, y el techo del Partido Socialista, a pesar de lo que diga GAT3, 111, de lo que diga El País, 111, creemos que está el techo un poquito por debajo de los 110 diputados. Recordemos que La Razón les da incluso menos de 100, 99, 101. El Confidencial también les da entre 97 y 100. Y el Español les da 102. Creemos que con esa subida de última hora de los movimientos en medios de Sánchez podría llegar quizá a 107, 108, apurando a 109. Y el Partido Popular podría moverse en esos 142 que llevamos diciendo hace muchas semanas, en un momento dado 145, y Vox en esos aproximadamente 40, 41, 39. Fíjense que esas cifras lo que daría es un gobierno del PP y Vox con aproximadamente 185, 180 y pico, 190 en el arco bajo, quizá 181, 182. Una cifra que obligaría al Partido Popular obviamente a pactar con Vox, ya veremos si entrar en el gobierno o no, o a buscar personas que estuvieran en una línea intermedia, vamos a decirlo así. Y en todo caso, lo otro que estamos empezando a ver en las encuestas es algo que hemos comentado muchas veces, que es que sumar, a pesar de que le dé 35 escaños El País, La Razón 31, 33 o el Español 32, creemos que no va a superar los resultados de Podemos. Todo va a depender, obviamente, de ese sprint final que empezará con los debates 10 de julio, si no nos equivocamos, el de Antena 3, entre Feijóo y Sánchez, que creemos que va a ser en este caso una de las primeras veces en la historia de este país que va a ser como quizá aquellos primeros de Aznar y González, importantes porque van a mover pues 10, 15, quizá hasta 20 diputados. Y esos 20 diputados van a hacer, digámoslo claro, que el PP puede estar en 145 o 155, 150 y largos, y que el PSOE puede estar al límite de los 100 o los 110. Podemos creemos que va a estar en esa horquilla, los 30, 35, y Vox, como decimos, se va a mover entre los 40 y poquitos y los 30 y largos. Bastante por debajo, por cierto, de los 52 actuales. Muchos deberían empezar a pensar qué explicar tras las elecciones. Y algunos creemos que esa subida, que algunos están vendiendo de que sube mucho el PP, pero realmente se mueve lo mismo que se movía al principio. Es lo que hace reflexionar a Feijóo y empieza a notar, y no decimos que oiga este programa, señor Feijóo, estamos aquí en la Ribera Sacra y se ve muy bien y esas cosas, pero suponemos que usted está en Madrid, que hace más calor. Pero la realidad que hay que intentar entender es que Feijóo ya empieza a dar cuenta de que sus subalternos, vamos a decirlo así de claro, Bendodo, Samper y Tellado, por citar los principales, ya no hablamos de Cuca, Cuqui o Cuco, Gamarra, pues parece que no están a la altura. Y cuando alguien no está a la altura y no tienes tiempo de rectificar,
Hoy hemos leído incluso informaciones de González Pons, que recuerden que parecía que iba a ser el adalid del señor Feijóo, ya ha quedado desaparecido. Pues como decíamos, si no tienes tiempo de recuperar, pues lo que haces es tomar el mando. Y eso creemos que es lo que va a hacer el señor Feijóo y ha empezado a hacer hoy, que es un poco dejar de lado a sus subalternos e intentar buscar él la personalización de la campaña para intentar recuperar ese margen de 5, 10, 15 escaños en los próximos días o semanas. Y eso se va a hacer de una manera en comunicación, creemos, sencilla. Tampoco vamos a explicar nada que no sepan. No puedes empezar a explicar que si ajustamos el IRPF del 21 al 23% en las rentas de 12.000 o a 18.000 o lo que sea, porque eso no lo entiende nadie. Luego pueden ser medidas positivas, pues son medidas a veces que nosotros decimos tecnócratas, es decir, de gente que no pisa la calle, que piensa que la comunicación es solucionar problemas. No, no. No se equivoquen, la comunicación en política no es solucionar problemas. Para eso están los técnicos, no jodamos. En comunicación en política es dar ideas que la gente asuma rápidamente e interiorice dentro como una solución viable. Aunque sean temas que obviamente le van a afectar poco o nada. Y hoy Feijóo ha empezado a usar el tema del Falcon, diciendo de que hay que regular el Falcon para que no se convierta en un taxi a la disposición obviamente del líder de cualquier partido. Y en ese sentido, es un mensaje sencillo, porque seamos sinceros, incluidos nosotros. ¿Quiénes de los oyentes vamos a utilizar, el puñetero Falcon los próximos 4 años? Pues yo creo, no sé quién nos escucha, fuera de Bendodo, saludos señor Bendodo, nadie va a utilizar el Falcon. Con lo cual, si nadie va a utilizar el Falcon, es un mensaje que en principio no tiene mucha lógica. Es un mensaje, diremos, difuso, que entre nosotros, pues, tiene la repercusión que tiene. Pero que fíjense, que se introduce en la cabeza de mucha gente, porque mucha gente considera que el uso del Falcon es un uso abusivo por parte del presidente. Y estos mensajes en comunicación, que seguramente tienen una repercusión menor en los ciudadanos de a pie, acaban convirtiéndose en mensajes ganadores. Y fíjese, ¿quién ha dicho este mensaje? ¿Lo ha dicho Bendodo? ¿Lo ha dicho Samper? No, que Samper debe estar todavía haciendo el verano azul con las gafas de sol. ¿Lo ha dicho Tellado? ¿Lo ha dicho Cuca? No, lo ha dicho Feijóo. Porque Feijóo empieza a entender que si quiere gobernar este país, no puede delegar en personas que transmiten mensajes que no se entienden, sino debe él el primero buscar mensajes que la gente entienda. Y mientras en el PP, como decíamos, pues otros líderes empiezan a posicionarse, no para sustituir obviamente a Feijóo, que nadie lo tiene en la cabeza, hasta el día de las elecciones, se lo pueden imaginar, pero sí para estar ahí por si acaso hay que hacer algo. O por si acaso, ya que viene lo más importante, hay que decir algo. Y en ese aspecto, obviamente, tenemos al señor Moreno, que dice que hay que marcar una línea con Vox para dejarles claro que quieren y no quieren. Y seamos sinceros, ese mensaje, no diremos que lo hemos repetido aquí en muchas ocasiones, pero es un mensaje que creemos lógico. Hay temas con los cuales hay que hablar de Vox y hay que hablar con Vox, pero hay temas con los cuales parece obvio que no hay que hablar con Vox porque son inaceptables. Y parece que ese posicionamiento no deja de ser un posicionamiento inteligente que no afecta e incluso podría sumar puntos al señor Feijóo y que hace que el movimiento y la batalla interna en el PP pues sea cada día más, digamos, interesante. Insistimos, no es una batalla de reemplazo, no. A estas alturas nadie duda de que Feijóo va a ser su presidente. Más que nada temen de que si gana y alguien se ha posicionado en contra, pues lo va a pasar mal. Porque esto es política, esto no es un juego de niños. Y la realidad es que más de uno empieza a pensar qué puede pasar si el señor Feijóo no acaba sumando con suficiente fuerza. Luego tenemos otros líderes como la señora Guardiola, que se ha puesto ya a llorar. Llorar saben que es ilícito y es bonito incluso, y es muy romántico si quieren. No sabemos la situación sentimental de la señora Guardiola. En fin, tampoco nos importa mucho. Pero la realidad es que
todo esto lo que está dando es una batalla dentro del PP, que se ha visto en el caso Guardiola, que ha sido rehén, vamos a decirlo así, de unos y de otros, y que no ha sabido gestionar una situación conflictiva. Sabemos que va a ser la nueva presidenta de Extremadura, pero creemos que le falta un bastante de madurez para entender de qué va la política. Al final, todo es una batalla del PP. Algunos pueden ganar, algunos pueden posicionarse y otros u otras, en este caso el señor Guardiola, realmente han quedado en entredicho todas estas semanas porque no han acabado de entender cómo funcionan las cosas. Y quien parece que no entiende tampoco muy bien cómo funcionan las cosas es dentro del PSOE, que tras esta gira de Sánchez ven que hay una subida de muchos escaños, pero no acaban de ver que eso pueda significar un cambio importante. Lo que necesitan en el PP es un salto cualitativo y necesitan que haya un aumento de los votos de una manera significativa. Y tienen claro que en ese sentido es importante la gira, que ha significado un aumento, pero se dan cuenta de que el techo del Partido Socialista, con giras o sin giras, pues no es suficientemente interesante, obviamente, ni necesario para gobernar. Y si le sumamos las voces dentro del Partido Socialista tradicional, vamos a llamarle así, que sería en este caso Felipe González, donde recuerda hoy que él cree que lo importante es que gobierne la lista más votada. Y tenemos claro que la lista más votada no va a ser, obviamente, la de Pedro Sánchez. Parece claro que va a ser la de Feijóo. Y esto en el fondo es un mensaje contundente desde dentro del Partido Socialista de que, igual que decimos que a Sánchez le van a dar una oportunidad, parece claro que que a Feijóo le van a dar una oportunidad, parece claro que a Sánchez solo va a tener una oportunidad. Y algunos deberían empezar a entender qué pasará en el PSOE si se suceden, por ejemplo, los datos que dicen las encuestas de hoy. O sea, 4 de las 5 que gobierna el Partido Popular, sea, obviamente, con Vox o sin Vox, parece que debería ser con Vox, pero deberían empezar algunos a entender qué pasará en el Partido Socialista si este, por ejemplo, como dicen algunas encuestas, se quedara por debajo de los 100 diputados. Y hay que empezar a reflexionar, no solo sobre la victoria, que parece a estas alturas podría ser del Partido Popular y Vox, sino sobre la derrota del Partido Socialista y qué sucederá en el partido. ¿Alguien de verdad se cree que Pedro Sánchez va a ser el líder del PSOE en la oposición? Algunos pensamos que ni de coña. ¿Alguien se cree que Pedro Sánchez le van a ofrecer algún cargo internacional? Algunos insistimos que ni de coña. La imagen de Pedro Sánchez, a pesar de lo que intenten venderlo en los medios, fuera de España es bastante negativa. Y eso nos lleva a una situación curiosa. Un partido desmantelado como el PSOE, que es cierto, y eso no vamos a negarlo, nosotros éramos de los que apostamos que cuanto más tarde fueran las elecciones, más opciones habría de deshacerse el Partido Socialista, pero está aguantando. Con esos ciento poco diputados está aguantando bastante la tirada. Según parece, hay mucha gente en este país que le importa un huevo España y es capaz de votar a Pedro Sánchez. En fin, eso ya son otras historias. Pero realmente también podemos decir que sin Pedro Sánchez, ¿qué resultados tendría el Partido Socialista? Porque ¿hay algún líder en el Partido Socialista a día de hoy que pudiera aguantar con el tipo como lo está aguantando Pedro Sánchez? Algunos pensamos que no. Y eso debe reflexionar a esos nervios en el PSOE, porque empiezan a ver que con Pedro se acaba la historia, pero que después de Pedro no hay nadie. Y nadie ve, obviamente, a Pedro Sánchez pasar de presidente a jefe de la oposición, que por cierto, en otros países sería lo más normal del mundo y no pasaría nada, pero aquí existe ese cierto, no sabemos si la palabra es orgullo, esa cierta sensación de que, oiga, que yo he sido presidente, no voy a ser ahora un simple diputado que voy a ir a comer al restaurante del Congreso por 5 euros, no, no puede ser. Y la sensación es que puede ser un fin de ciclo del Partido Socialista.
Porque claro, la esperanza blanca, hablando así, sería la señora Yolanda Díaz. Pero Yolanda Díaz, como hemos dicho en más de una ocasión en este canal, pues es un bluff que si los medios de comunicación detrás, como no tiene ahora, porque están empeñados obviamente en Pedro Sánchez, pues parece no acabar de arrancar. Nosotros apostamos que tendrá menos de esos 35 diputados de Podemos. Las encuestas le dan de 31, 33, en algún caso le dan un poquito más, le dan hasta 35, hasta 37 le llega a dar el Confidencial, pero parece que va a estar en esa cifra baja. Además, sus propuestas últimas, pues ¿qué quieren que les diga? Eso de pagar 20.000 euros a los jóvenes, que la propia Calviño, antigua amiga y compañera de, íbamos a decir, de pupitre, pero compañera del Congreso, pues dice de dónde coño lo van a pagar, porque la realidad es que quién cojones se va a creer que van a dar 20.000 euros a fondo perdido a los jóvenes en este país. En fin, con la tasa de paro juvenil más alta de Europa, pues sería un efecto llamada que ni les cuento. La realidad es que Yolanda Díaz no sabe qué mensaje transmitir, se equivocó con la elección de su vicepresidente, con todos los follones que ha tenido, y realmente confirma que lo que hay detrás de ella era publicidad, medios y poco más. Y a esto tenemos a Vox, como decimos, que las encuestas curiosamente le dan un descenso bastante importante de esos 52 actuales diputados que ellos mismos tampoco se acaban de explicar. Dicen, pero si hemos hecho una oposición ordenada, si no sé qué, no sé cuánto, pero miren, Vox, lo hemos dicho desde el primer momento, es un partido que se está comportando con una gran inmadurez en el tema de los acuerdos. Es un partido además que está segmentando el interior de su partido con familias como si fuera esto una organización de otro estilo. Está claro que los votantes muchos lo desconocen, pero realmente solo hay que ver, escuchar a algunas organizaciones territoriales para darse cuenta de que esto va de amistades, incluso en alguna de amantes y esas cosas que en Vox deberían ser pecado mortal, y de hipocresía. Si tuvieran un corte más liberal, como hemos explicado en este programa, seguramente hubieran movido por encima de los 50, pero si incluso todos los temas como los autónomos, etcétera, etcétera, los tienen hasta abandonados. Aunque luego salgan y tal, no se atreven a decirlos. Porque seamos sinceros, con todo el respeto, ¿qué saben algunos de sus líderes de este mundo de los autónomos? No tienen ni puñetera idea. Y venden una imagen que puede servir para algunos, pero que al final convierte a los votantes de su partido en más cercanos, al movimiento de fans de los años 80, de los Pecos, había otro que se llamaba el de aire, Pedro Marín, no nos acordamos ahora, por Dios, etcétera, etcétera, que a la realidad de los votantes de este país. Y Vox debe empezar a entender, quizá ya le es tarde, que ellos pueden ser necesarios para gobernar si son necesarios para sus votantes. Pero si solo son necesarios para los suyos, para sus familias, para sus puestos, tienen un problema conceptual importante. Y algunos creemos que Vox no ha sabido leer el mensaje de la sociedad española, que sí que ha entendido cierto mensaje, pero no ha entendido otro mensaje, que se ha dejado participar, digamos, por organizaciones un poco, con todo el cariño, extrañas, que obviamente eso no afectan a cierto grupo de votantes que ven con ilusión a Vox, y hay que respetarlos, pero sí que afecta a su propio funcionamiento y sobre todo a su crecimiento en los próximos meses. Vox se aferra a la esperanza de que Feijóo no pase de esos 150 y que en caso de necesitarle no los quieran y que haya una segunda vuelta donde creen que tendrían más posibilidades. Mientras ven situaciones como la de Cantabria, donde la señora Buruaga pues ha pactado con el partido de Revilla, dejando a Vox no solo votando en contra, sino sin participar en el gobierno, tras pactar con un partido como mínimo pendiente de temas de potencial corrupción. De esas cosas que no se entienden, pero que algunos deberían empezar a entender, que cuando Vox es necesario, debe madurar para entender que es necesario. Si consideran que ser necesario es sentarse en una silla y esperar que les llamen, algunos pensamos que eso precisamente no es ser necesario.
Vamos a poner un ejemplo muy tonto, pero saben que nos encantan estos ejemplos. Esto es como la típica chica de los años 80 que se sentaba en una barra de discoteca y pensaba que como estoy muy buena me van a venir todos a ligar. Y si no se movía a bailar, pues no conseguía nada. Podríamos hacer el mismo ejemplo con los chicos, obviamente, que se sientan, ¿se acuerdan aquellos que se sentaban? Nosotros hablamos porque lo leímos en un libro, se sentaban en la barra del bar con un gin tonic y pensaban que les vendrían las mujeres a tal. Y acababan las 3 de la mañana y se volvían a casa solitarios y sin los besos de la noche. Esa es la realidad que parece que Vox no entiende. Creemos que muchos son verdaderos animales de la barra de discoteca, porque si no, no se entiende toda esta actitud que están teniendo. No saben madurar, no saben entender que las oportunidades hay que buscarlas, no esperar sentado que te lleguen. Y saltamos de España en este último tema, llevamos muchos minutos y eso implica que nos tengamos que mover muchos minutos más en coche. Como decíamos, pues hablando de Francia, una situación que parece que, diremos la palabra por suerte, se está un poco tranquilizando en las últimas horas, pero lo que es cierto es que estamos delante de una situación donde muchos alegan de que esto es un problema de la integración y otros pensamos que la palabra integración no es una palabra del todo correcta. Sí que es cierto que lo que no se puede es llegar a un lugar e intentar imponer las normas de donde vienes, no de donde vas, pero eso es una cuestión lógica. Pero también entendemos que la situación en Francia es bastante más difícil de entender. Hablamos de gente con 2 o 3 generaciones ya de franceses que la situación en otros países como España. En Francia es un tema complicado, que al final Francia, recuerden, ha sido siempre un país, perdón, muy centralista. No es como España, donde las diferentes culturas se han integrado. Hablamos obviamente de culturas más locales, hablamos por ejemplo Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Extremadura, Valencia, todas. Se han configurado, ya han sabido convivir durante muchos años, pero ha implicado que ese conocimiento de culturas varias pues implique una facilidad para el adaptarse, mientras que en Francia, que se ha distinguido precisamente por unificar todo a una única cultura, entre comillas la cultura de París, la cultura de la gran metrópoli, de la gran capital, pues parece que no ha sido entendible por todo el mundo y parece que la diversidad ha sido difícil de acoger. No criticaremos obviamente esa decisión histórica, porque esto no viene de hoy, ni de ayer, ni de mañana, sino que es una tradición francesa donde integrarse, por citar la palabra maldita, pues parece que no es una forma ni un ejercicio fácil, pasen 1, 2, 3 generaciones. Los franceses, o eres francés o no eres nada. No entienden esa diversidad que en otros países, como decíamos, como España, se entiende a la primera de una forma que nos ha llevado a estar muchos años juntos. Y es una de las grandes riquezas de nuestro país. Y no decimos que no pueda suceder lo de Francia, obviamente. Aquí hemos tenido ejemplos, como el ejemplo de Ripoll, de los atentados de Barcelona, donde gente que parecía, o decían algunos, sobre todo aquellos que estaban preocupados, la gente que trabajaba con ellos, estaban súper integrados, eran catalanes, y luego oía sus discursos en los vídeos, donde odiaban todo aquello que no fuera suyo. A veces no es tan malo ser ignorante y desconocer las cosas si sabes que no van a pasar de 1 o 2 incidentes. Cuando se multiplican, como en el caso de Francia, a una cosa común, tienes un gran problema que es de difícil gestión. Porque hemos dicho en muchas ocasiones, uno puede tener problemas de todo tipo, económicos, lo que les dé la gana, pero son problemas solucionables. Lo que son difícilmente de solucionar son los problemas culturales y los problemas, obviamente, de un recorrido temporal largo, como la educación, la cultura u otras cosas. Y parece que en Francia estamos asistiendo a uno de esos problemas y habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos días. Y sobre todo, deberían empezar a implementar en el país vecino algún tipo de sistema para intentar evitar que estas situaciones y esos barrios conflictivos se acaben convirtiendo en el día a día de la ciudadanía francesa. Es cierto que en España hay algunos barrios que, por cierto, la mayoría de los oyentes y la mayoría de gente desconoce, pero no les vamos a invitar a verlos, pero hay algunos barrios, en el sobre todo de las zonas de Cataluña, donde es imposible que entre la policía
Mossos de Escuadra u otros, por cierto, unidos en muchos casos de yihadismo, etcétera, etcétera, son todos los tiempos duros, y donde te da la sensación cuando paseas, decimos la palabra pasear por ser finos y educados, de estar en el Lidl marrakech. Lidl no, porque marrakech no hablan así, pero bueno, nos han entendido todos. Y eso que sucede de forma esporádica, hay que decirlo, en Cataluña, 5, 10, 15 lugares, es algo habitual en Francia y es algo que comporta una situación conflictiva. Además, hay un tema muy curioso, que la diferencia de España y Francia además es la longevidad. Es decir, aquí hablamos de barrios que están naciendo en esa estructura, con lo cual las generaciones que hay es como mucho la primera o la segunda, pero en Francia estamos hablando que esos barrios ya han madurado y están hablando ya de una tercera, cuarta o quinta generación de ciudadanos franceses que siguen estando en esos lugares donde las oportunidades son menores y donde la realidad es bastante más diferente que obviamente que una gran ciudad francesa o española. Vamos a seguir intentando explicar las historias. Mañana lo haremos desde Barcelona con más tranquilidad y un horario más razonable. No nos toca dar una vuelta y buscar la señal, vamos a decirlo así, no la señal divina, obviamente, no piensen mal, sino la señal de la, perdón, de la puta internet en este país, de la internet rural que está abandonada por el gobierno y la oposición, que ni se preocupan. Bueno, como los autónomos, que somos una media mierda para unos y para otros, y ojo, los de rural no sé cuántos votos son, pero lo que necesitan internet, obviamente. Pero los autónomos son 3,5 millones. Pero bueno, en fin, a ver si fijó en ese movimiento que está haciendo, desbaratando a sus ángeles cuidadores y asumiendo el rol de responsabilidad de presidente, también asume el rol de tratar a los autónomos, de intentar entenderlos, aunque sea durante 1 o 2 días. Nos vamos a emplazar a mañana, Patreon, canal transferencia. Como siempre decimos, simplemente seguimos.